¿Qué tal, mis queridos arengueros? Nos preguntan, ¿es útil o inútil participar en la revocación de mandato? Depende. Pongamos algunas formas de ejercer tu ciudadanía. Primera forma de ejercer tu ciudadanía. Si quieres participar de la democracia participativa y estás en contra de las políticas progresistas del presidente actual, sí, es muy útil que vayas a votar, porque si asisten 37 millones de personas a la consulta y de estas, más de la mitad se inclinan por el sí revocar su mandato, entonces el presidente deberá salir por mandato de la Corte. Pero, ¿qué es la democracia participativa? En el glosario de las ciencias políticas, este concepto determina que la ciudadanía deberá participar constantemente de consultas constitucionales donde las decisiones de este rango deberán ser sometidas al escrutinio público, quitándole a los legisladores el voto de aquellas decisiones que cambien el fondo de nuestra Constitución y así ser convocados varias veces a votar en un mismo periodo legislativo. Segunda forma de ejercer tu ciudadanía. No te interesa la participación política y quieres dejar que los demás decidan el destino del país. Entonces es inútil que participes. Esto se define como apatía política o en el argot urbano apolítico, aunque estrictamente nadie es apolítico. Tercera forma de ejercer tu ciudadanía. Estás en contra de las políticas progresistas del presidente y dada la polarización que hoy existe en el país entre dos proyectos de nación, el anterior, un régimen neoliberal y el actual, un régimen de nacionalismo económico. El primero, realmente en crisis en la mayor parte del mundo, el segundo, en crecimiento en los primeros 20 países del planeta. Prefieres entonces entrar en la batalla política no participando en cualquier proyecto del actual gobierno, para sumar a la percepción de fracaso que un sector poderoso de nuestro país está tratando de lograr como estrategia para poder llegar al poder en las próximas elecciones del 2024. Entonces, no ir a participar este 10 de abril te es útil. Cuarta forma de ejercer tu ciudadanía. Estás a favor de las políticas progresistas del actual gobierno. Entonces decides que la democracia participativa es un medio ideal para que seas considerada o considerado en cada decisión importante que tanto el poder legislativo o el poder ejecutivo desarrolle cuando sea de carácter constitucional. Entonces, apoyar este pequeño y delgado esbozo de democracia participativa puede servir como antecedente de incorporar este régimen de participación ciudadana a la Constitución. Segunda pregunta que nos han hecho. ¿Esta es una trampa para que sirva como antecedente y entonces el presidente se pueda reelegir? Para que el presidente se pueda reelegir, situación que pasa en México solo con los presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y senadores, deberá generarse un proyecto de reforma constitucional que forzosamente deberá ser apoyado por al menos un tercio de la oposición, por lo que se vuelve materialmente imposible, ya que eso lo sacaría del poder definitivamente a esta oposición por al menos una década más, situación que los partidos de oposición no podrían aprobar, ya que desencadenaría la disminución en sus votos y por lo tanto en sus recursos económicos. Tercera pregunta que nos han hecho. ¿Qué pasa si acuden a votar los 37 millones de ciudadanos acreditados en el INE para ejercer su voto y entonces obtener el 40% que la Constitución y el INE determinan? Los resultados de esta consulta no serán vinculantes, es decir, la Corte no consideraría los resultados. Sin embargo, los resultados sí serán aprovechados por los medios de comunicación de ambos proyectos de nación, el anterior y el presente, para abonar a la discusión política actual. Pero como el proyecto de participación en la revocación de mandato es iniciativa de ciudadanos afines al proyecto del gobierno, lo más probable es que si la oposición no asiste a votar, la mayoría de los votos serán en contra de la revocación de mandato. Por eso, no evitará que posteriormente se proponga una reforma constitucional para incorporar otras formas de democracia participativa. Cuarta pregunta que nos han hecho. ¿Desaparecerá el INE si el presidente gana la consulta? El INE es una institución importante para ambos proyectos. Sin embargo, el actual gobierno tiene la firme intención de modificar los mecanismos de elección de consejeros y magistrados del Instituto Nacional Electoral.
Pero eso no depende de esta consulta, depende de la mayoría que prácticamente ya tiene ganada Moreno. Por lo tanto, no está conectada. Entonces, ¿por qué la oposición partidista lo afirma? Porque a la oposición le conviene polarizar la decisión de los ciudadanos, al igual que el actual gobierno, ya que las cuotas electorales solo se dividirán entre dos y el que pierda quiere tener el mayor número de votos por el poder en el legislativo y porque los recursos económicos también dependen de ello. Entonces no está conectado el futuro legal en las formas de elección de consejeros y magistrados con el resultado de esta elección. Quinta pregunta que nos han hecho: ¿cómo se eligen actualmente los consejeros y magistrados del INE? Pues los partidos de la Cámara de Diputados eligen, evalúan, entrevistan y seleccionan por mayoría a quienes ocupan los cargos. La propuesta del presidente es que los tres poderes de la Unión propongan ternas las cuales sean evaluadas, entrevistadas y seleccionadas por ellos, para que posteriormente los ciudadanos las voten en las urnas y restarle poder a los partidos desde el legislativo. Pero hay incógnitas. ¿Cómo se promoverán esos candidatos? ¿Quién pondrá los recursos para que se den a conocer? El INE puede ser a través de mecanismos como los que usan los candidatos independientes. Vemos poco probable que sean los partidos políticos como lo dicen muchos medios de comunicación, ya que esto es precisamente lo que el actual gobierno no quiere que pase. Esperemos haber aclarado sus dudas y, amigos, no dejen de leer.